Buenos días, niños. El día de hoy, en nuestra sesión de comunicación, aprenderemos a identificar algunas clases de marcadores textuales en textos mixtos. Los textos mixtos es un tipo de texto derivado de los textos periodísticos, en el que la noticia se escribe haciendo uso de una cuidadosa metodología para mantener el equilibrio entre la información que se proporciona y la opinión personal que se pueda dar al respecto. Por otro lado, los textos mixtos informan sobre hechos de actualidad y una interpretación de ellos. Se pueden componer de otros tipos, como los textos narrativos, textos descriptivos o textos argumentativos. Acá dice que es un texto derivado de los textos periodísticos. Los textos periodísticos son las noticias, los reportajes, alguna entrevista, alguna crónica, todo aquello que se refiere a una información que se da diariamente utilizando la televisión, utilizando la radio, utilizando el internet. Muy bien, pero esta noticia o esta información tiene que estar muy detallada y mantener el equilibrio en lo que se informa y lo que el oyente va a escuchar o la persona que va a leer la tenga que entender. Muy bien, ahora, estos hechos, esta información, estos textos mixtos que se ven en los periódicos, en las revistas, en las noticias, son una mezcla de textos narrativos, de textos descriptivos y textos argumentativos. ¿Por qué? ¿Por qué una mezcla? Porque los textos narrativos van a narrar la noticia, van a narrar la investigación, van a narrar lo que están viendo. Los textos descriptivos describen lo que está pasando, describen lo que han visto. Los textos argumentativos van a dar una opinión, van a dar una crítica, van a dar una idea. Entonces, esas tres partes se mezclan para formar un texto mixto. Las tres partes se tienen que ver reflejado en la construcción de un texto mixto. Acá tenemos unos ejemplos de algunos textos mixtos. Por ejemplo, la entrevista. La entrevista está mezclado entre un texto narrativo y un texto descriptivo y argumentativo. Narrativo porque va a narrar la historia de este personaje. Descriptivo va a describir algunas acciones, algunas cosas que haya hecho el personaje. Y argumentativo va a dar opiniones de algún tema que le estén preguntando. Acá tenemos a una entrevista y sus partes de la entrevista. Luego tenemos a la crónica. La crónica es una información desarrollada desde el punto de vista de un cronista. ¿Quién es el cronista? Es el escritor, es quien recopila la investigación, quien va a ver qué es lo que está pasando y lo escribe, hace una crónica de algún hecho que está pasando, un hecho verídico de la actualidad, un hecho real. Entonces, quien escribe la crónica se le llama cronista, es el escritor. Entonces, aquí en este texto mixto vamos a utilizar información narrativa, también información descriptiva y también va a haber opinión referente a esta crónica, a esta investigación. Tenemos al reportaje. El reportaje también es un texto mixto. ¿Por qué? Porque va a conseguir una noticia de algo que está pasando, de un suceso. Entonces, en este reportaje también hay textos narrativos, hay una narración, hay una escritura de algún suceso. Hay un texto descriptivo, sí, porque está describiendo lo que está pasando, las acciones que está pasando en este reportaje, los actos, a las personas que están involucradas en el reportaje o en la noticia. Y también se puede ver la opinión. Muchas veces no se observa en los textos escritos, sino se dan suposiciones.
Bien, entonces estos textos mixtos, para ser escritos en relación a su forma, de escritura, han utilizado unos elementos lingüísticos que actúan como enlaces entre las diferentes ideas para formar el texto mixto. Y estos enlaces se llaman marcadores textuales. Los marcadores textuales se asemejan mucho, son muy parecidos a los conectores. Los conectores son los que van a enlazar palabras. En este caso, los marcadores textuales son los que enlazan diferentes ideas, frases, de diferente forma. ¿Y dónde los vamos a encontrar estos marcadores textuales, estos enlaces, este tipo de conectores? Lo vamos a encontrar al inicio del párrafo. Al inicio del párrafo o al inicio de una frase. De esta forma, el lector puede identificarlos rápidamente. Ahora, tenemos algunos marcadores textuales. Clases de marcadores textuales. Marcadores textuales estructurados de la información. Marcadores textuales conectores. Marcadores textuales reformuladores. Marcadores textuales operadores. Cada uno de ellos tiene una clasificación. Tenemos los estructuradores de la información, tienen de división y de secciones. Cuando escriben algún tipo de texto mixto, lo pueden clasificar en capítulo, subcapítulo, título, subtítulo, letras capitales, comillas. Si quieren hacer un comentario de algo, puede utilizar un marcador de pues bien, así las cosas, etc. Quiere hacer una indicación en orden, quiere escribir algo en orden, describiendo, ya ven, para describirlo tienen que describir en orden, entonces tienen que darle un orden y utilizan los marcadores textuales en primer lugar, por una parte, de otro lado, etc. También se utilizan conectores. Ya hemos dicho que un marcador textual se asemeja a un conector. Entonces, utilizan este tipo de conectores, los aditivos y los consecutivos. Aquí tenemos algunos ejemplos o algunas palabras conectivas de aditivos y consecutivos. También podemos utilizar marcadores textuales, reformuladores, pero del tipo explicativo o de distanciamiento. Entonces voy a explicar. Entonces, cuando uno explica algo, está argumentando, dando una opinión. Y utilizo o sea, es decir, esto es, a saber, y de distanciamiento en cualquier caso, en todo caso. Operadores, marcadores textuales operadores de refuerzo y de concreción. En realidad, en el fondo, de hecho, por ejemplo, en particular. Acá tenemos en este cuadro marcadores textuales que te van a ayudar a escribir un texto mixto, ya sea una entrevista, un reportaje, o también puedes hacer una crónica de alguna investigación, de algún hecho que esté pasando en la actualidad. Estos marcadores textuales son muy importantes para la formación de los textos mixtos, para que su estructura sea más comprensible al momento de que sea redactado y pueda ser leído de las demás personas. Puede ser leído por las demás personas. Ahora vamos a ver, ya que está explicada tu lección, voy a explicarte cómo vas a trabajar. Acá en la ficha trabajar dice observa el video de explicación, ya estás observándolo. Después que lo hayas observado, vas a crear o escribir una entrevista, un reportaje o una crónica. Esta crónica o este reportaje o en esta entrevista tiene que utilizarse marcadores textuales. Marcadores textuales. Y estos marcadores textuales que tú vas a
utilizar, los tienes que señalar con una línea de color. Si tú vas a hacer una entrevista, esta entrevista tiene que tener marcadores textuales. Si vas a hacer una crónica, tiene que tener un marcador textual o varios marcadores textuales y los tienes que identificar. Luego que termines eso, vas a desarrollar de tu libro de actividades de comunicación de la página 28 al 31 de tu libro. Eso es todo tu trabajo en comunicación.